Hola a todos, mi nombre es Ramiro José Espinosa Caminos y soy abogado litigante en el Fuero Penal. Hoy les traigo un nuevo video sobre la publicidad del proceso y oscuridad judicial, el juicio de Salta, el caso Maradona y Córdoba. En abril de 2026, el juicio por el femicidio de Mercedes Quedaras en Salta se vio en vivo por YouTube. Todo el país pudo seguir los alegatos, las últimas palabras del imputado y la lectura del veredicto, prisión perpetua, en tiempo real, desde cualquier dispositivo. Casi en paralelo, en San Isidro, arrancaba el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, y el primer planteo serio que se hizo no fue sobre la causa de la muerte, fue sobre si el juicio podía verse o no. Eso me parece una pregunta que vale la pena hacer en serio. ¿Cuándo un juicio es verdaderamente público? ¿Qué significa que la justicia funcione a puertas abiertas? Y en particular, ¿qué pasa en Córdoba? Los casos disparadores. El juicio de Salta. El 30 de abril de 2026, José Eduardo Figueroa fue condenado a prisión perpetua por el homicidio doblemente calificado de su esposa Mercedes Quedaras, por el vínculo conyugal y por mediar violencia de género. Artículo 80, incisos primero y 11 del Código Penal. El caso tuvo 80 testigos, prueba pericial del SAEF, biología molecular y psiquiatría. Fue un juicio de alta complejidad. Lo que distinguió a este proceso, más allá de su contenido jurídico, fue una decisión institucional. El Poder Judicial de Salta lo transmitió en vivo por su canal oficial de YouTube. No un fragmento, no un resumen editado. En vivo. Los alegatos, el momento en que Figueroa pidió perdón y el instante en que el tribunal leyó la condena. Todo eso lo vio la sociedad salteña y quien quiso, en tiempo real. El caso Maradona y el planteo de Oneto. El 14 de abril de 2026 comenzó el segundo juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona. El primero había sido declarado nulo después de que trascendiera que la jueza Julieta McIntosh, que presidiría ese debate, había filmado un documental en secreto dentro del proceso. El escándalo derivó en su destitución y en la anulación de todo lo actuado. En el arranque del nuevo juicio, con un tribunal completamente renovado, el abogado Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, principal imputado, hizo una presentación que no tenía nada que ver con el fondo de la causa. Pidió que todas las audiencias fueran transmitidas en vivo, y lo hizo con una frase que vale registrar: la República no juzga en la oscuridad, la tiranía juzga en la oscuridad. El pedido fue rechazado. El tribunal limitó la transmisión a la apertura del debate, los alegatos finales y el veredicto. Pero la discusión que ese planteo abrió no se cierra con esa resolución. El debate jurídico central. 1. El principio de publicidad. ¿Qué dice el derecho? El principio de publicidad del proceso penal no es una cortesía del Estado, es una garantía. Está en el artículo 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se desprende directamente del artículo 18 de la Constitución Nacional cuando habla de juicio previo. Un juicio que no puede ser controlado por la sociedad es un juicio que carece de uno de sus pilares de legitimidad. Ahora bien, hay dos formas de entender esa publicidad. La primera es la publicidad inmediata. El juicio se celebra en una sala a la que cualquier ciudadano puede acceder físicamente. La segunda es la publicidad mediata. El juicio llega a la ciudadanía a través de algún medio de difusión, porque no todos pueden estar en esa sala. Históricamente, la publicidad inmediata fue suficiente. Hoy, en un contexto de conectividad universal, esa distinción se vuelve mucho más difícil de sostener. Principio republicano y acto de gobierno. Hay una dimensión de este debate que suele omitirse y que desde mi punto de vista es la más importante. La publicidad del proceso penal no es solo una garantía del imputado, es, antes que eso, una exigencia del principio republicano de gobierno. El artículo primero de la Constitución Nacional establece que la República Argentina adopta la forma republicana como base de su organización política, y uno de los pilares de esa forma de gobierno es la publicidad de los actos de los funcionarios públicos y la responsabilidad de quienes ejercen el poder. Eso lo han dicho la doctrina y la jurisprudencia constitucional argentina de manera consistente. Ahora bien, ¿un juicio penal es un acto de gobierno? La respuesta es que sí, y la razón es precisa. El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado.
Los jueces, fiscales y defensores públicos son funcionarios del Estado que ejercen una función pública, la de administrar justicia, en nombre de la comunidad. Cuando un tribunal condena o absuelve, no está resolviendo un conflicto privado, está ejerciendo la potestad punitiva del Estado, que es la manifestación más intensa del poder sobre las personas. Si los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo deben ser públicos porque emanan del Estado y afectan a la ciudadanía, no hay ningún fundamento constitucional para que los actos del Poder Judicial queden eximidos de esa misma exigencia. La opacidad en la administración de justicia no es una excepción al principio republicano, es una violación de él. El argumento de Oneto, solidez jurídica y contexto estratégico. El planteo de Oneto tiene sustento jurídico real, aunque conviene leerlo también en su contexto. Oneto defiende al principal imputado de un caso en el que la presión mediática y el peso simbólico del nombre Maradona pesan sobre el tribunal. Pedir transparencia total es, en ese escenario, también una estrategia. Si el juicio se ve en vivo, los imputados pueden comunicar su versión directamente, sin el filtro de los medios. Pero eso no invalida el argumento de fondo. El principio de publicidad no exige que hagamos el juicio en privado para proteger al imputado, exige exactamente lo contrario. Y hay algo más que Oneto señaló con precisión. El primer juicio por la muerte de Maradona no fue destruido por exceso de publicidad, fue destruido por opacidad. Fue precisamente porque nadie podía ver lo que pasaba adentro de esa sala que la jueza McIntosh pudo filmar su documental secreto sin que nadie lo supiera hasta que ya era demasiado tarde. La respuesta del tribunal tiene respaldo jurídico. El tribunal rechazó el pedido con el argumento de que la transmisión en vivo excede el alcance del principio de publicidad y que la transparencia ya está debidamente garantizada por los mecanismos vigentes. Esa resolución es discutible. No hay ninguna norma que prohíba la transmisión en vivo de un juicio oral en Argentina. La acordada 29/2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que los tribunales podrán autorizar la difusión de actos iniciales, alegatos y veredicto. Es una facultad, no una prohibición. Y esa acordada aplica al fuero federal y nacional, no a los fueros provinciales. Lo que el tribunal dijo, en definitiva, es que publicidad ya existe y que la transmisión en vivo es algo más que publicidad. Puede ser una posición válida, pero también puede ser una posición cómoda. El caso, Misiones. Cuando una provincia dice que sí. En 2024, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones dictó la acordada número 92, que no solo autoriza, sino que directamente obliga a los tribunales penales y juzgados correccionales de esa provincia a transmitir en vivo los debates orales por YouTube. No lo deja a discreción del juez. Es una política institucional. Las excepciones existen. El magistrado puede decidir no transmitir si la difusión afecta la moral o la seguridad pública, pero la regla es la transmisión. Eso es lo opuesto de lo que tenemos en la mayoría de las provincias. Córdoba. La pregunta que nos toca. Quiero ser preciso en lo que sigue, porque me parece importante. El Poder Judicial de Córdoba tiene un canal oficial de YouTube. Lo usa para actividades institucionales, eventos, contenido de comunicación. Córdoba realiza 73 juicios conjurados por año, en 2025, y proyecta 115 para 2026. Tiene causas de alta complejidad y repercusión pública. Tiene una sala de grandes juicios, tribunales con recursos, una estructura judicial que funciona. Y sin embargo, si uno quiere seguir un debate oral penal en la provincia de Córdoba, no va a encontrar ninguna transmisión oficial. La cobertura mediática de los juicios cordobeses con repercusión pública llega a través de los medios periodísticos, que filtran, editan y seleccionan lo que muestran. No hay un canal institucional que transmita el debate en crudo, en tiempo real, para que el ciudadano forme su propio criterio. ¿Cuál es la norma que impide eso? La respuesta honesta es que no hay una norma que lo prohíba. El CPP Córdoba, en sus artículos 372 y 373, establece el principio de oralidad y publicidad del debate y sus excepciones. No hay nada allí que obstaculice la transmisión en vivo. El TSJ de Córdoba simplemente no ha dictado ninguna acordada que la habilite institucionalmente, como sí hizo Misiones. No hay una decisión explícita de prohibir. Hay una omisión de habilitar. ¿Eso importa? Creo que sí.
porque la ciudadanía cordobesa tiene derecho a saber cómo funciona el sistema judicial que la juzga, que condena, que absuelve, no a través de lo que los periodistas deciden mostrar, directamente. Y mientras esa brecha exista, entre la publicidad formal del proceso y la posibilidad real de la ciudadanía de acceder a él, hay un déficit institucional que el propio Poder Judicial debería querer resolver, no preservar. La publicidad del proceso no es un favor que el Estado le hace a la sociedad cuando le parece conveniente, es una condición de legitimidad del sistema. Un tribunal que juzga y condena a puertas cerradas o a puertas que se abren selectivamente, controladas por el propio Poder Judicial o por los medios, es un tribunal que reclama confianza sin dar las herramientas para controlarla. Oneto lo dijo con una frase que, más allá del contexto estratégico en que fue pronunciada, es jurídicamente correcta. La República no juzga en la oscuridad. El sistema cordobés todavía no terminó de responder esa pregunta. Si te interesa profundizar en estos temas o querés consultar sobre un caso puntual, los datos del estudio están al pie de este video.